23. Ok, Lo gracias. voy, lo voy a poner a partir de las 2 de la tarde porque pues ustedes tienen clases en la mañana, entonces a partir de la tarde pues ya van a poder acceder al examen. Ustedes checan su tiempo, en qué horario pueden acceder y va a estar disponible todo el martes 23 hasta la medianoche. Se va a cerrar ese examen. Sí, profe, sí está Entonces, bien. lo que vamos a ver a continuación son los métodos de solución, pero ya de manera analítica, que en estos ya no debemos de tener errores. Métodos de solución, ya vimos el método gráfico. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos varios casos para resolver o varias formas de resolver. El primero que vamos a ver nosotros es en reducción o también se conoce como suma y resta. Primero es el de reducción o suma y resta. En un sistema de ecuaciones, para que nosotros lo podamos resolver, debe de tener el mismo número de incógnitas con el mismo número de ecuaciones. Si nosotros tenemos más en alguna, por ejemplo, más ecuaciones que incógnitas, no se puede resolver. Si tenemos más incógnitas que ecuaciones, pues tampoco. Siempre debe ser igual. Entonces, el método de reducción o suma y resta es muy sencillo. Dice, este método consiste en multiplicar las ecuaciones dadas por algún número de tal forma que al sumar estas ecuaciones equivalentes que resultan, una de las variables se elimina para obtener una ecuación con una incógnita. Y al resolverla, se determina su valor para posteriormente sustituirla en alguna de las ecuaciones originales y así obtener el valor de la otra incógnita. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Creo que este método la mayoría lo conoce. En el ejemplo 1 tenemos dos ecuaciones. Mi sistema es 2x más 5y igual a 19 y 3x menos 4y igual a menos 6. Entonces, de acuerdo a lo que les acabo de decir, el sistema me dice que yo tengo que multiplicar a cualquiera de las dos ecuaciones por un número equivalente de tal forma que haga que la otra ecuación, a la hora que hagamos la suma, podamos eliminarlo. Nosotros vemos, por ejemplo, qué variable les gustaría eliminar, la X o la Y. La, la Orlando ya X. les ganó, dice que la Y. Ya le escribí ahí. Orlando dice que eliminemos la Y. Vamos a eliminar la letra Y. Fíjense los coeficientes que tiene la letra Y. Aquí en la primera ecuación tiene un 5 y aquí tiene un 4. 5 y 4 no son números múltiplos, pero lo que podemos hacer es multiplicar a la ecuación 1. Voy a poner que esta es ecuación 1 y esta ecuación 2 por el número del coeficiente de la segunda ecuación, es decir, a la primera ecuación la multiplico por 4 y a la segunda la multiplico por 5. O sea, intercambio los coeficientes. Si fueran múltiplos, simplemente lo multiplico por el múltiplo que hace que se vuelva el otro. Pero como estos no son múltiplos, entonces multiplico por el contrario. Es decir, a la primera ecuación lo voy a multiplicar por el coeficiente de y en la segunda ecuación y a la segunda ecuación lo voy a multiplicar por el coeficiente que tiene y en la primera ecuación, de tal manera que mi ecuación resultante me va a quedar como 4 por 2, 8x, más, bueno, pero lo voy a poner aquí abajo para que podamos trabajar mejor, es 8x más 4 por 5 son 20y igual a 19 por 4.
que sería 76. Ya multipliqué la primera ecuación. Vamos con la segunda ecuación y tenemos 5 por 3 son 15, 5 por menos 4 son menos 20y, igual a 5 por menos 6 son menos 30. Cuando nosotros seleccionemos la variable, es importante que nosotros escojamos, si existe en la ecuación, una que tenga signos diferentes. Por ejemplo, aquí la y tiene signo positivo y signo negativo. Eso va a hacer que yo multiplique solamente por signos positivos. Pero si en cambio, por ejemplo, la y hubiese estado en positivo, perdón, a uno de estos dos valores le tendría yo que haber puesto un signo negativo para que a la hora que yo haga la suma podamos eliminarlos. Por ejemplo, aquí me comí la X, 8X más 15X, ¿cuánto me da? 23X. Correcto, 23X. Las Y, como tienen signo contrario, son el mismo valor, pero tienen signos diferentes, entonces se van a cancelar y solamente me queda 76 menos 30, que serían 46. Quiere decir que X es igual a 46 entre 23 y esto nos da igual a 2. Y ya encontré el valor de la X, ¿sí? No sé si alguien tenga alguna duda hasta este paso. No, profesora. Bueno, como ya encontré el valor de la X, ya puedo hacer la sustitución en cualquiera de las dos ecuaciones. Entonces yo voy a sustituir en la ecuación 1, voy a poner aquí sustituir X o valor de X igual a 2 en 1, en ecuación 1. Entonces tenemos que sería 2 por 2 más 5y igual a 19. 2 por 2 son 4, entonces me queda 5y igual a 19. Este 4 está positivo, va a pasar negativo, menos 4. Entonces tenemos que y es igual a 19 menos 4 son 15. Y si lo dividimos entre 5, me da 3. Ya tengo el valor de X y el valor de Y. Quiere decir que mi coordenada de solución es del punto 2,3. No sé si tengan alguna duda o si quedó claro. Sí, profesora. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 2. Tenemos el siguiente sistema de ecuaciones que sería 5x menos 3y igual a menos 7. 3x más 5y igual a menos 11. En el primer sistema que resolvimos, eliminamos a y. Ahora vamos a eliminar a x. ¿Por cuánto tengo que multiplicar a la primera ecuación y por cuánto tengo que multiplicar a la segunda ecuación? Si quiero eliminar a x. Al 5, ¿no? A 5, recuerden, Sí. esta es ecuación 1 y esta es ecuación 2. Entonces, la ecuación 1, ¿por cuánto lo tengo que multiplicar? Por 7. Por 7. ¿Por qué por 7 si quiero eliminar la x? Debo No fijarme de se los puede. coeficientes. ¿Por qué no se puede, Takiru? Porque, este,
No son similares y al multiplicar no se puede dar un resultado Profe, exacto. A ver, Ángel, ¿qué? se puede multiplicar la ecuación 1 por 3 y la ecuación 2 por 5. Correcto, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la otra ecuación. Voy a agarrar los coeficientes que tienen, que es 5 y 3, y a la ecuación 2 las vamos a multiplicar así, es decir, a la ecuación 1 la voy a multiplicar por el coeficiente de la ecuación 2, que es 3, y a la ecuación 2 la voy a multiplicar por 5, que es el coeficiente de la ecuación 1. Pero si se dan cuenta, aquí los dos son positivos. Entonces tengo que escoger a uno para que se vuelva negativo. Voy a ponerle la primera que lo voy a multiplicar por -3 y a la segunda por 5. Si se fijan ahí, o sea, tengo que, si no son múltiplos, como les decía, por ejemplo, si en lugar del 5x hubiésemos tenido 6x, entonces sí podríamos haber multiplicado a la segunda por 2 y ya iba a obtener ese 6x. Pero como no son múltiplos, tengo que multiplicarlos por los coeficientes contrarios o los opuestos. A la primera por el coeficiente de la segunda y a la segunda por el coeficiente de la primera. Y uno de ellos debe ser negativo para que se pueda dar la eliminación. Para los que acaban de entrar, estamos viendo el método algebraico o analítico de lo que es métodos de solución, y es el método de reducción, de suma y resta. Entonces, la primera ecuación, al multiplicarla por -3, ¿cómo me va a quedar? Me queda -15x, menos por menos me da más, 3 por 3 son 9y, igual a menos por menos me da más también, y 7 por 3 son 21. En la segunda ecuación tengo 5 por 3 son 15 positivo, más 5 por 5, 25y, igual a menos 55. Ya tengo mis ecuaciones, hacemos la suma, y -15 más 15 se cancelan, se hace 0. 25 más 9, tenemos 34y, es igual a 55 negativo. ¿Por qué -55? Porque estoy multiplicando a este -11 por este 5. Entonces tenemos 55 negativo más 21 positivo, me da 34. Por lo tanto, me quiere decir que y es igual a 34 sobre 34, y esto equivale a 1. ¿Alguna duda ahí? Perdón, aquí era -34, porque el 55 es mayor. ¿Alguna duda o vamos bien hasta ahí? Vamos bien, profesora. Como ya encontramos el valor de y, ahora hacemos la sustitución en cualquiera de las dos ecuaciones. Como en el primer sistema sustituí en la primera ecuación, ahora voy a sustituir en la segunda. Voy a poner aquí, sustituir y igual a -1 en ecuación 2. Entonces me va a quedar como 3x más 5 por -1, que es el valor de y, igual a -11. Nos queda 3x es igual, 5 por -1 es -5, al pasar al otro lado de la igualdad sería +5. -11 más 5 me daría -6, y lo vamos a dividir entre 3. -6 entre 3 me da igual a -2. Quiere decir que mi respuesta es la coordenada
menos 2, menos 1. Para X vale menos 2 y para Y vale menos 1. No sé si ahí queda claro o alguien tiene alguna duda. Dentro de este sistema de soluciones también se pueden dar los casos como en el método gráfico, que nos den rectas coincidentes, que nos den rectas paralelas o como es el caso que estamos viendo ahorita, que nos dé un punto de solución. Recuerden que si nos daba rectas coincidentes significaba que teníamos infinitas soluciones. Si nos daba que teníamos rectas paralelas, significaba que no había solución en el sistema. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo 3. Tenemos el sistema de ecuaciones, son 6x menos 2y igual a 10. 3x menos y igual a 5. A ver, díganme ustedes, ¿por cuánto tengo que multiplicar a las ecuaciones, a cada una de las ecuaciones, si quiero eliminar la x? La ecuación 2 por menos 2. La ecuación 2 por menos 2. Aquí, si tenemos múltiplos en la x, es 6 y 3, entonces 3, si multiplico por 2, me daría el 6, solamente que yo quiero menos 6, entonces aquí voy a agregar un signo menos. Recuerden que siempre debes tener un signo contrario para que se pueda realizar, se pueda eliminar. La primera ecuación no es necesario multiplicarla, ya que son múltiplos. Entonces la primera ecuación me queda igual, 6x menos 2y igual a 10. Y si multiplico la segunda por menos 2, tendríamos menos 6x menos 2y igual a 10. ¿Qué va a pasar aquí? Nuestra solución me va a quedar como 0x más 0y igual a 0. Aquí, ¿se fijan qué tipo de rectas son? ¿Sería paralela? No. Ayer lo vimos en el método gráfico. Cuando multiplicábamos a una por un coeficiente k y nos daba igual a la otra, ¿eran rectas qué? Coincidentes, perdón. Correcto. Entonces, cuando tengamos esto que nos da la solución 0 variables, o sea, 0x más 0y igual a 0, quiere decir que tenemos rectas coincidentes. O desde el inicio ustedes pudieron notar que las dos rectas eran múltiplos, es decir, si yo multiplico una por un valor k, que sería en este caso menos 2, me da exactamente los mismos términos con los mismos signos de la otra ecuación. Entonces ya no es necesario realizar la multiplicación y simplemente podemos rectas coincidentes y quiere decir que tiene infinitas soluciones. ¿Sale? Y ahí se queda el problema, ya no tengo que hacer. ¿Alguna duda? En el siguiente ejemplo, vamos a tener menos x más 2y igual a 4. Menos 3x más 6y igual a 5.
Si quiero eliminar la letra Y, ¿por cuánto tengo que multiplicar a las ecuaciones? Por -3. Por -3, ¿a quién? A la primera. A la primera. Entonces, a la primera multiplicamos por -3. Sería menos por menos me da más, me da 3x positivo. Menos por más me da menos y ya tenemos 6y. Y menos por más me da menos y 3 por 4 son 12. La segunda nos queda igual, que es menos 3x más 6y igual a 5. Hacemos la suma y aquí tenemos que se va a cancelar y me queda 0x más 0y igual a 17. Si se dan cuenta, es diferente al anterior. Entonces aquí, como no tengo puros ceros, aquí me está indicando que son rectas paralelas. ¿Y qué pasaba cuando teníamos rectas paralelas? Pues o sea que si en el segundo miembro de la ecuación da cualquier número distinto a 0, ¿quiere decir que son rectas paralelas? Ajá, Ah, ¿sí? ok. Mientras que las variables sean cero y te dé igual a un número diferente de cero, entonces son rectas paralelas. Si te da igual a cero, son rectas coincidentes. Aquí me faltó el signo, pero de todas formas va a ser rectas paralelas. Es menos 12 más 5 nos da -7. menos 7. -7. Entonces sigue siendo rectas paralelas. Y aquí lo que me está indicando es que no tiene solución, o la solución es el conjunto vacío. Ayer vimos el método gráfico y vimos las rectas paralelas, o sea, sabemos que por definición unas rectas son paralelas cuando nunca se van a tocar. O sea, por más que nosotros las hagamos más largas, van a seguir su camino y no se van a tocar jamás. Entonces, eso va a significar que no tiene solución. Como pueden ver, ya vimos los tres casos. Cuando tenemos solución en un punto, que son los primeros dos casos que hicimos, cuando tenemos rectas coincidentes, que nos da las variables igual a cero y igualado a cero aquí también para la constante, y cuando tenemos rectas paralelas, que es cero variables, pero aquí nos da un número diferente de cero. Son los tres casos que podemos encontrar también en el método analítico. No sé si alguien tenga alguna duda. Si no, vamos a pasar al siguiente método, que es el método de sustitución. ¿Hay dudas del método de reducción? No. A ver, antes de pasar al método de reducción, mejor les voy a poner una y ya me dicen cuánto les da los valores. Tenemos 3x. Pueden empezar con la variable que ustedes quieran, ¿eh? Pueden eliminar la x, pueden eliminar la y, como ustedes gusten. 3x menos 4y igual a menos 26 y 2x menos 3y igual a menos 19. Resuelvan ese sistema de ecuaciones y me dicen cuánto vale x y cuánto vale y.
profe. ¿Ya? ¿Los demás ya terminaron? ¿Ya terminaron los demás? Disculpe, profe, acabo de entrar. ¿Cómo se va a hacer eso? Acaba de entrar Oscar. Bueno, estamos viendo el método de reducción. Tienes que resolver el sistema de ecuaciones por el método de reducción, que consiste en eliminar una de las dos variables multiplicándola por el coeficiente de la opuesta. Es decir, si son múltiplos, nada más busco el número que haga que me dé ese múltiplo. Pero si no son múltiplos, tengo que multiplicar a las dos ecuaciones por el coeficiente contrario. Ok, profe, gracias. ¿Los demás ya terminaron? ¿Cuánto les da el valor de X y cuánto les da el valor de Y? Menos 2,5. A Ángel dice que le dio menos 2,5. Vamos a anotarlo aquí. ¿Los demás sí lo hicieron? ¿No lo están haciendo? Díganme algo. A mí me dio un Y igual a 5. Y igual a 5 y X, X 0. 0. ¿Alguien más tiene otro valor? Jenner, María, Eduardo, Daquirú, Fernando, Luis Enrique. ¿Ya lo resolvieron? Yo estoy en eso, profe. ¿Está en eso todavía? Aún lo estoy haciendo, ¿no crees que ya tardaron un poquito? Solo estamos haciendo multiplicaciones, sumas y restas. Bueno, ya se nos va a acabar casi la clase. ¿Vas a decir algo, María? No, profe, es Bueno, que les decía me... que lo vamos a resolver porque ya nos queda poco tiempo de la clase. Entonces, voy a eliminar la X y para eliminar la X necesito multiplicar. Perdón, María, Nada, profe. ya no te escuché. No sé si es mi internet o es el tuyo, María. Creo que es el mío, profe. Les decía, quiero eliminar la X y observo sus coeficientes. Aquí es 3 y aquí es 2. Entonces voy a multiplicarlos por los contrarios y utilizando uno con signo negativo. Entonces aquí lo voy a poner y al primero lo voy a multiplicar por menos 2 y al segundo lo voy a multiplicar por 3.
¿Por qué 3 y por qué menos 2? Porque son los coeficientes de la X para cada una de las ecuaciones. Entonces, la primera ecuación me quedaría como menos 6x más 2 por 4 son 8y es igual a 26 negativo por menos 2. A la hora de multiplicar los negativos me va a dar un signo positivo y 26 por 2 me da 52. La segunda ecuación ahora la voy a multiplicar por 3 positivo y me da 6x más por menos me da menos y son 9y igual a 19 por 3. El signo negativo y me da menos 57. Entonces ya puedo realizar ahí nuestra suma. La X, que fue la que yo quería cancelar, tenemos signos contrarios, me va a dar 0. 8y menos 9y me da menos y. Y 57, que es negativo, más 52, me daría ¿cuánto? Menos 5. Menos 5. Entonces, simplificamos, quitamos el signo negativo y y es igual a 5. Ya tengo el valor de y encontramos y. Ahora lo único que hace falta es hacer la sustitución en cualquiera de las ecuaciones para el valor de y que acabo de encontrar. Entonces voy a sustituir en ecuación 1 y me da lo siguiente, tenemos 3x menos 4 por 5 igual a menos 26. 3x es igual a 4 por 5 son 20, es negativo, pasa al otro lado y se va a volver positivo. Menos 26 más 20. X es igual a menos 26 más 20, me da menos 6, y si lo dividimos entre 3, tenemos menos 2. Quiere decir que la coordenada de la solución es menos 2,5. Y listo. Miguel, ¿no es que ya habías calculado y te faltó calcular x? Sí, Con razón. Decía yo que por qué 0. está bien, pero casi. Bueno, entonces no sé qué dudas tengan del método de reducción, pero así es como se calcula. En resumen, tengo que buscar un número o números que hagan que la variable que yo quiero se puedan eliminar a la hora de realizar la suma. Cuando no tenemos múltiplo, tenemos que multiplicarlo por los números contrarios y uno de ellos con signo opuesto. Si los dos son positivos, uno debe llevar signo negativo, para que así podamos realizar la eliminación o la reducción de esa variable. ¿Alguna duda? En el segundo paso, ¿qué tiene el segundo paso? Y en el segundo paso es simple sustitución. ¿Por qué menos 6? Menos 26 más 20, ¿cuánto te da? Solamente estoy haciendo la resta, Jenner. Menos 26, ay, tenía el borrador. Menos 26 más 20. Por eso me da menos 6. ¿Sí queda claro, Jenner? El siguiente método es el método de sustitución. Entonces, en este método
consiste en despejar una de las variables de cualquiera de las dos ecuaciones y sustituir este despeje en la ecuación restante. Y así nos va a resultar una ecuación de primer grado, la cual se puede resolver para obtener el valor de cualquiera de las variables y luego sustituir nuevamente este valor, perdón, en la otra ecuación. Vamos a ver con un ejemplo cómo es el método. Tenemos el sistema de ecuaciones que es 3x menos 4y igual a menos 11. 5x más 3y igual a 1. Entonces, esta es mi ecuación 1 y esta es mi ecuación 2. Dice que tengo que despejar de cualquiera de las dos ecuaciones una de las dos variables. Entonces, de la ecuación 1, yo quiero empezar con la ecuación 1 y de la ecuación 1 voy a despejar la x. Entonces voy a poner aquí, despejar x en ecuación 1. Entonces, ¿cómo me va a quedar? Tengo la ecuación que es 3x menos 4y igual a menos 11. Si despejamos la x, ¿cómo nos queda? Sería x es igual a menos 11. Este menos 4y que está restando va a pasar sumando. Lo voy a poner al principio. 4y menos 11. Y este 3 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Ahí ya despejé la x. Este despeje que acabo de realizar lo voy a sustituir en la otra ecuación. ¿Sale? Y entonces tendríamos que es 5x más 3y igual a 1. Sustituimos el valor de la x y ahora sería 5 por 4y menos 11 sobre 3 más 3y igual a 1. Como pueden observar, ahí ya estoy quitando la x. Ya no tengo ninguna letra x, solamente se encuentra lo que es la letra y. Si recuerdan, cuando vimos ecuaciones fraccionarias, era multiplicar por el denominador en común, y ahí se quitaba la fracción. Entonces, a esta ecuación que yo tengo aquí, puedo multiplicar toda la ecuación por este denominador. Entonces, se multiplica para quitar la fracción por 3. Y al multiplicar por 3, todo lo que está del lado izquierdo, donde está el paréntesis, va a quedar como 5 por 4y menos 11, ya que ese 3 que multiplica con ese 3 que divide se canceló, más 3 por 3 son 9y igual a 3. Realizamos la multiplicación y me queda 20y menos 55 más 9y igual a 3. Sumamos las y tengo 29y es igual a 3 más 55. Estoy ya despejando. Y es igual a 58 sobre 29 y y me da que es igual a 2. No sé si alguien tenga alguna duda hasta este momento. Oiga, profe, ¿por qué el 5 Si no se no, ya multiplicó nuestro antes? siguiente paso es igual al primer método, que consiste en sustituir el valor que acabo. Mande. Porque el 5 no se multiplicó antes, lo pudo multiplicar, dar exactamente lo mismo. El orden de los factores no le va a alterar el producto. Ah, muy bien, creí que era un paso específico. De todas formas voy a tener enteros y fracciones.
Recuerden, puedo trabajar con las fracciones o puedo quitar las fracciones, como ustedes gusten. En mi experiencia es mejor trabajar con enteros. Entonces, una vez que ya tenemos el valor de la y, lo que vamos a hacer es sustituir en la ecuación, cualquiera de las dos ecuaciones, ecuación 1 o ecuación 2. Pero si se dan cuenta, es más sencillo hacer la sustitución donde hicimos el despeje, aquí, porque ya está despejado para x. Entonces, sustituimos vamos a poner que este sería ecuación 3, porque es la que despejé. Y tenemos que es x igual a 4y menos 11 sobre 3. Entonces sería 4 por 2 menos 11 sobre 3. 4 por 2 son 8 menos 11 sobre 3. 8 menos 11, ¿cuánto nos da? -3. Menos 3 entre 3, entonces tenemos que x es igual a menos 1. Y la coordenada de solución para este sistema es menos 1,2. Y listo. Ahí ya terminamos con el método de sustitución. En resumen, ¿qué tengo que hacer aquí en el método de sustitución? Elegir la ecuación 1 o ecuación 2 y despejar cualquiera de las variables, ya bien sea x o y. Una vez que despejamos, hacemos la sustitución en la otra ecuación en la que no hice el despeje. Sustituimos nuestro valor y ya que tenemos ese valor, realizamos las operaciones. Podemos trabajarlo, les decía, así como está en fracción, o pueden convertirlo a puros enteros. Ahí sí va a ser decisión de cada uno. Y obtenemos el valor de la otra variable. En este caso, o en nuestro caso, fue el valor de y. Una vez que obtengo el valor de esa variable, lo tengo que sustituir en la ecuación. Es más fácil si lo sustituyo en la ecuación que ya despejé para encontrar la variable restante y obtener el valor de nuestra solución. No sé si alguien tenga alguna duda. Dudas, dudas, dudas. ¿Para esto qué? Ese es el método más fácil de despejar X. Permíteme, estoy leyendo a Jenner a ver qué dice. ¿El despeje de la primera ecuación se usa en la segunda? Pues sí, Jenner, no puedo despejar y sustituir en la misma ecuación. Tiene que ser en diferentes ecuaciones. Si yo despejo de la primera ecuación, tengo que hacer la sustitución en la segunda. Si yo despejo de la segunda ecuación, la sustitución la tengo que hacer en la primera.